Bueno, entonces empezamos con el tema. El tema de esta clase es interconexiones de computadoras. Ya vimos interconexiones de computadoras pues a nivel general, muy general, de verdad, bastante, bastante básico en cuanto a los componentes. De hecho, me extendí un poco más en eso, pero ahorita vamos a ver las interconexiones, pero ya de la comunicación interna, que ya no solo se basan en los componentes, sino realmente cómo funciona esa comunicación. Obviamente no, por el tiempo, no vamos a ver todo, absolutamente todo, porque de hecho en el libro que les recomendé viene mejor explicado, bueno, tal vez no mejor, pero viene mucho más extenso. Bueno, toda la explicación viene más extensa en casi 200 páginas, ¿no? Y la verdad es bastante, bastante útil leerlo porque sí entiendes bastante. Entonces, mucha de esa información pues la fui sacando del libro, por ahí la fui adaptando y fui complementando con otras fuentes que me fueron bastante, bastante de ayuda. Bueno, entonces, lo primero lo que quiero que vean es, bueno, son las representaciones numéricas y conversiones entre estas representaciones numéricas. La computadora, al final de cuentas, yo sé que esto ya seguramente lo han escuchado bastante, pero aquí en la arquitectura de computadoras es donde más toma sentido, porque ya se empieza a entender para qué sirve entonces. Vamos a hablar ahorita del sistema binario, y si hasta la fecha no le han agarrado ¿cómo se le puede llamar? No le han agarrado la onda completamente, por así decirlo, si les ha costado todavía entender al 100% de qué se trata esto, bueno, pues ahorita lo vamos a resolver. En sí, yo creo que todos saben que el sistema binario es la forma en la que se comunica la computadora, pero ahorita vamos a ver cómo es eso, porque una cosa muy distinta es que te digan y te enseñen que el sistema binario se comunica y que funciona a través de ceros y unos, pero la otra cosa es que te digan realmente, entonces, para qué sirve, dónde se aplica y bueno, todas esas partes. Así es. Bueno, entonces, como les digo, vamos a ver ahorita sistemas numéricos, y, bueno, representaciones numéricas para las computadoras. Más adelante vamos a ver funcionamiento, pero les digo, no vamos a entrar al nivel más bajo posible porque de verdad no hay tiempo. Sí es muy, muy, muy extenso y no vamos a ver cosas como la memoria interna, memoria caché. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero en la siguiente semana, pero igual va a ser un vistazo general. Bueno, que ese de por sí ya nos va a servir a nosotros para saber, bueno, tener las bases y empezar a programar ya con instrucciones para microcontroladores y cositas así, ya empezar a programar muy bajo nivel. Entonces, empezamos, sistema binario. El sistema binario, yo sé que ya todos han visto que básicamente se trata de ceros y unos, ¿no? Es la representación de cómo la computadora se comunica. Nosotros, como personas, desde que nosotros crecemos, o desde que estamos chiquitos, por ahí vi una persona que decía, no, desde el kinder te enseñan, ¿no? Y yo me quedé, bueno, realmente desde primaria te enseñan las operaciones y cuestiones con números, pero desde que estás muy chiquito, te enseñan que bueno, las sumas, que uno más uno es dos, que cómo nosotros contamos, cómo nosotros sabemos cuánta cantidad de vasitos existen o en un espacio. Entonces empezamos a agarrar un contexto de la nada, pero no sabemos realmente cómo representar esos números sino hasta que llegamos la primaria, ¿no? Es hasta ese punto donde nos enseñan, bueno, que lo que nosotros conocemos con los números y todo, existen operaciones aritméticas que nosotros, bueno, bla, 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 y empiezan a salir eh, esos nuevos conocimientos. Pero nosotros entendemos entonces un sistema basado en el decimal, en un sistema basado en 10 dígitos del 0 al 9. Entonces, a partir del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nosotros podemos crear infinidad de números. Y de hecho, los números son infinitos. Podemos hacerlo desde el menos infinito
pasando por el cero hasta el más infinito. Pero ese es el rango, por así decirlo, que tienen de conjugación entre estos dígitos. Pero en sí nuestro sistema se llama decimal. ¿Por qué? Más adelante les explico por el que viene el nombre y todo esto, pero para que vayan entendiendo, en una computadora en sí no entiende el sistema decimal. La computadora es como si nosotros nos ponemos en el mismo contexto. Cuando la computadora se empezó a crear, no había una interfaz que le dijera que 2 más 2 son 4. Tenían que pasar por una serie de procesos y un lenguaje propio. Entonces fue hasta que se creó pues el sistema binario, que ya una máquina, que en su tiempo, hace muchos años, ya les he explicado que habían hasta máquinas mecánicas, que esas máquinas mecánicas pues por un sistema de tarjetas perforadas eran que realizaban operaciones y eran gigantescas. Ahorita vamos a ir retomando este este tema de la evolución de las computadoras, pero ya de manera muy específica. Entonces, esto es para contextualizar. El sistema binario, si nosotros nos pusiéramos en el mismo enfoque que una computadora, cuando nosotros estamos pequeños, nos enseñan a sumar 2 más 2, nos enseñan pequeñas sumas, aunque nosotros no sepamos, pero automáticamente hemos estado aprendiendo el sistema decimal, ¿sí? El sistema de los 10 dígitos del 0 al 9. Y así es como nosotros nos manejamos. Funciona para la contabilidad, para la estadística, para las matemáticas, para la geometría, para, en general, todo, para la física, la química. Es el sistema decimal que utilizamos para básicamente toda operación lógica. Y está bien, o sea, realmente funciona bastante bien. Nadie se ha quejado hasta la fecha. Sin embargo, una computadora, pues desde que nació, nunca entendió este sistema decimal. Tuvo que crearse un sistema binario. Y les digo que es un sistema binario porque consta de dos partes, o sea, de dos, de solo dos dígitos. Si nosotros en un sistema decimal tenemos 10, perdón, 10 dígitos, en el sistema binario solo tenemos dos dígitos, que vendrían siendo el 0 y el 1. Y como dice ahí, nosotros nos basamos en un sistema en base 10. Ahorita les digo por qué. Pero el sistema binario se basa en un sistema de 2. Eh, si alguien ya maneja muy bien las matemáticas, va a entender que el sistema decimal es un sistema en base 10 y el otro es en base 2. Entonces, aquí yo les puse esta información porque esto sé que lo van a estar utilizando ustedes para repasar. Normalmente les dejo esta información para que ustedes repasen y estudien si viene alguna evidencia que lo necesite. Entonces, la computadora, en los principios, cuando ya no eran máquinas mecánicas, quiere decir que ya no funcionaban por fuerza, por movimiento, sino que ya funcionaban por sistemas eléctricos, pues los sistemas eléctricos en esa época eran bastante eficientes, pero bueno, obviamente para esos tiempos, ¿no? Hoy en día ya serían bastante ineficientes. Como les he comentado, que existen generaciones que manejaban tubos de vacío para manejar sus sistemas computacionales, que fueron evolucionando poco a poco. Fue hasta la llegada de las placas perforadas que permitían, bueno, de hecho un poquito antes, que permitían utilizar un sistema eléctrico como tal. Si ustedes han manejado sistemas eléctricos, por ejemplo aquí, si ustedes han hecho proyectos, pues solamente con que tengan la noción de, por ejemplo, el uso de una protoboard, que está acá, y que ustedes pueden insertar, por ejemplo, diodos LED de colores y pueden hacer ejercicios y aquí le conectan una pila y cositas así, ya se habrán dado cuenta que los componentes eléctricos, pues vaya, funcionan con electricidad, ¿no? Y entonces, una computadora, cuando se pasó ya de ser mecánica a ser eléctrica, hace muchísimos años, pues se basó en los componentes electrónicos, ¿no? Entonces, para que los componentes electrónicos funcionen, y hasta hoy en día, que está muy bien integrado, el mundo del hardware es bastante extenso y bonito, pero es tan estable hasta eso, que desde hace muchos años un sistema eléctrico solo puede funcionar por medio de dos partes. Básicamente, si nosotros
le quitamos la corriente, o bueno, quitamos el voltaje, mejor dicho, al sistema eléctrico, entonces el circuito, vaya, la placa o tu proyecto, ya no va a tener energía, ¿no? Esto sí consideraría como una ausencia de energía. Y el conectar la electricidad le daría el sentido contrario. Ahora ya no sería ausencia de energía, sino sería un paso de energía. Pues es en esto, como la computadora se basa en un sistema eléctrico, entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos pasar de componentes electrónicos físicos, es decir, de componentes analógicos, quiere decir componentes que funcionan por medio de electricidad, pero que interactúan con el mundo real, que esos elementos analógicos, ¿cómo pasamos elementos analógicos a información digital? ¿No? Entonces dieron que la única forma física de conectar y de hacer que... No, no te preocupes, Cari. Eh, la única forma de hacer que la información entrara a la computadora por medio por medio de una acción física, por medio de algo insertarlo. Pues imagínense, si queremos meter información en una computadora de hace muchísimos años, se dieron cuenta que la única forma en la que la computadora reconocía información era a través del paso o la ausencia de energía. Entonces dijeron, bueno, podemos crear un sistema numérico a través de eso. Y así es como se crea el sistema binario, a través de que de por sí en los sistemas eléctricos funciona la electricidad como 0 y 1 o electricidad y tierra, bueno, como se llame, en los sistemas eléctricos, pues entonces para pasar información ya digitalizada, es decir, ya no existe en el mundo real, ya solo existe en la computadora, pues entonces crearon este sistema y la forma más sencilla que encontraron para comunicar el mundo físico con el digital fue si había o no energía. Por eso se utiliza este sistema binario que solo tiene dos dígitos, el 0 y el 1. Y empezaron a decir, bueno, estos pulsos, estas señales que nos manda el mundo físico al digital, debe de tener algún peso, algún tamaño, ¿no? Entonces, eh, ajá, sí, eso ya lo expliqué. Entonces, como tal, ese dato que entra, ese 0 o ese 1, se considera la unidad más baja en cuanto al almacenamiento de información, vaya. Un dígito binario se le llama. Un 0 es un dígito binario y un 1 también es un dígito binario, pero también se le conoce como binary digit o bit nada más. ¿Sale? Y entonces ahí es donde se empezó a crear el concepto del bit. Y ya si empiezas a juntar muchos bits, generas bytes. Si empiezas a juntar muchos bytes, generas kilobytes, luego megabytes, gigabytes, terabytes, tetrabytes y pentabytes y no sé qué tanto sigue. Entonces, a eso Solo vamos. conozco hasta el Tera. Sí, no, hay muchísimo más todavía. Madre. Sí. Entonces, imagínense nada más por hacer que un sistema eléctrico mandara información y se transformara a información digital por medio del 0 y 1. O sea, imagínense, nosotros podemos tener 1 millón de pesos en nuestra bolsa, ¿no? En nuestra cuenta, ¿no? Pero eso es un sistema digital. Nosotros podemos contar eso. Una computadora cuenta solo ceros y unos. Y en base a solo 2 dígitos se ha creado toda la historia de la computación y hoy en día tenemos cosas tan importantes como cohetes espaciales, videojuegos, computadoras súper eficientes que caben en nuestro bolsillo. Todo en base a solo 2 dígitos y la tecnología se ha basado solamente hasta la fecha en 2 dígitos. Y bueno, ahorita muchas empresas, las grandes empresas están tratando de hacer computación cuántica, que lo que tratan de hacer es que ya la información ya no sea solo en base a ceros y unos, ¿no? Ya no sean solo datos, por ejemplo, ¿cómo se le puede llamar? Datos contundentes o datos que ya no pueden ser cambiados. El 0 es 0 y el 1 es 1 y ahí se basa toda la tecnología. Pero en una computación cuántica dice, bueno, 0 puede ser 0, no puede ser 1. Una computación cuántica no te da 0 y 1 definitivo, te da posibilidades y eso pues de alguna manera genera más oportunidad para la computación. Pero bueno, ese es otro rollo. Nada más para decirles que
ya ahorita si han escuchado esto hablar de la computación cuántica es porque están tratando de generar un nuevo sistema de información que ya no son números definitivos. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, hasta ahorita entendemos que el bit o el dígito binario son las dos únicas formas de representar información en la computadora. La computadora solamente se comunica por sistema binario. Que nosotros escribamos en el teclado letras y números es otra cosa, porque ya conforme va avanzando la tecnología, hay formas de hacer que la computadora interprete y entienda todas estas palabras y números. De hecho, se los voy a explicar por qué sucede eso. Pero en sí, la computadora solamente se entiende en sí misma con otras computadoras y con otros dispositivos tecnológicos con ceros y unos. Cada vez que tú mandas un correo, salen un montón de bits de ceros y unos así infinitos, así como se ve acá. O sea, realmente en la imagen de la derecha no es irreal, porque realmente así es como se maneja la computación internamente. Digo, no se ve así, de hecho no se puede ver físicamente, pero así es como se maneja. Entonces, ¿qué más? Para que la información fluya, o sea, ya entendimos que los componentes electrónicos pasan información física a digital a través de dos dígitos, dos tipos de bit, 0 y 1. Entonces, estos realmente no sirven de nada, o sea, los bits no sirven de nada, los ceros y unos no van a servir si no van en conjunto, si no van agrupados, porque la agrupación de estos dígitos binarios nos generan un dato. Y recuerden la clase de base de datos. O sea, el dato es la unidad mínima, ¿sí? Y el conjunto de datos es la que nos da la información. Nosotros de nada nos sirve saber una calle si no tenemos el nombre de la persona, si no tenemos el número de la calle como tal, o el estado, ¿no? No nos sirve la información así separada, nos sirve en conjunto. Bueno, en este caso, los bits nos generan un dato a partir de la unión al menos de 8 bits. Depende de la tecnología que se esté manejando y depende de ciertas arquitecturas y elementos específicos, pues ya utilizarán 16, 32, 64 o 128 bits y más para allá. Pero de mientras, la forma más básica para generar un dato, una pequeña parte de información, son por medio de 8 bits. Y así se vería más o menos. Sería como 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Más o menos así sería. Ese sería como un dato que junta 8 dígitos binarios en una agrupación, 8 espacios, y eso nos da información. Entonces, como les digo, a pesar de que este sistema pueda parecer bastante rudimentario o simple, toda nuestra tecnología está basado en solo 2 dígitos. Por eso el tema de la computación cuántica pone muy, muy alta la vara, porque si nosotros podemos expresar un sistema binario mucho más complejo, imagínense qué tanto podríamos hacer con nuevas computadoras. Entonces, para entenderlo, para entender cómo funciona, los bits, básicamente, esta agrupación, se utilizan para la comunicación de las computadoras y sus componentes. Quiere decir que para que la memoria RAM y el procesador y el disco duro y una unidad de lectura y escritura o una pantalla, un teclado, un mouse, o sea, todo lo que compone y todo lo que conecta una computadora en conjunto se entienda, tiene que mandar fragmentos de bits, o sea, bueno, más bien conjuntos de bits, ya sean de 8, 16, 32, como les decía. La agrupación mínima serían 8, para que nos dé una información útil, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender, digo, nosotros obviamente no entendemos qué significa ese 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. No entendemos, Sí, o sea. sí entendemos. Sí entendemos. Pues no. ¿Por qué? Porque mire, pueden ustedes representarlo, pero ustedes como tal no lo entienden. No quiero que sonar como terco, decirles que ustedes no entienden, no, sino que nosotros no crecimos entendiendo ese sistema numérico. Nosotros crecimos entendiendo el decimal.
Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, podemos transformarlo o convertirlo a un sistema decimal y entonces entender qué es lo que está pasando. ¿Sale? ¿Qué más dice aquí? Entonces, dice, hoy en día pues nos comunicamos en un lenguaje de programación similar al lenguaje humano. Cuando nosotros escribimos en un lenguaje de programación, cada vez está apareciendo más un lenguaje humano y cada vez más programadores se están uniendo a esta industria, pues, porque es más fácil y más fácil programar. Pero a final de cuentas, lo que la computadora va a entender es sistema binario. En el momento en que ustedes escriben código, se empieza a transformar no solo en un tipo, o sea, no pasa de su código a binario. Hay muchas como pasos o muchas, ¿cómo se le puede llamar? Conversiones que se hacen hasta llegar a binario. De hecho, ustedes ven que al final se genera un código máquina y ese código máquina ya se comunica directamente y ya pasa a binario. Pero realmente ustedes no ven totalmente el binario. De hecho, programar en binario hasta, digo, en aquella época era porque era necesario, pero se dieron cuenta muy rápidamente que el sistema funcionaba, pero no era eficiente. Entonces digo, bueno, si encontramos una tecnología que es bastante útil, pero no es eficiente de programar, ¿qué vamos a hacer? Encontrar formas de programar más fácilmente y por eso se han hecho estas conversiones entre sistemas y entre sistemas de numeración para que sea más fácil la comunicación. De mientras, nos pasamos a ver cómo convertir binario a decimal. Voy a tratar de irme lo más rápido porque creo que tenemos muy poquito tiempo, pero la verdad sí me gusta contextualizar. Entonces, como les decía, los números deben de estar al menos representados por grupos de 8 bits y ahí tenemos una conversión automática que les puse ahí. Es de 4 ceros, 3 unos y otro cero, que da un resultado de 14. Y realmente sí cuesta entenderlo un poquito hasta ahorita, pero a eso vamos. Hay que entender antes de empezar que en todos los sistemas numéricos, bueno, al menos en los que manejen totalmente números, como los que vamos a ver hoy, y son igualitos al sistema decimal. Quiere decir que si sobra información o si hay ceros a la izquierda, pues los quitas porque no te sirven. Entonces, básicamente dice que el inicio con 4 ceros, los ceros son, quiere decir que ahí no hay información, ¿sí? No solo se basa en el concepto de que en un sistema eléctrico indica si hay energía o no energía. Ya cuando se pasan a un sistema digital, ya te dicen si qué tan cargado de información viene ese conjunto de 8 bits, ¿no? Entonces, en este caso, esos ceros son información que no, bueno, no hay información, por eso los puedo omitir y este conjunto de dígitos binarios me queda más chiquito, pero no quiere decir que por eso no sea de un conjunto de 8, ¿no? Sí es un conjunto de 8, pero como los primeros 4 dígitos binarios son 0, no me sirven y no dan información, por lo tanto no los pongo. Pero tengan en cuenta que si ven números más pequeños que 8, es porque realmente hay un 0 escondido a la izquierda, solamente que no lo representaron. Pero sí existe, para que no haya duda, siempre, 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 un conjunto de 8 bits van a dar un dato. Y en este caso estamos convirtiendo un número. Bueno, lo estamos convirtiendo en un número. Y bueno, ¿cómo funciona? A ver, ¿qué dice aquí? Bueno, tengan en cuenta primero, hay que entender el sistema decimal, y es lo que les explicaba. Cuando nosotros trabajamos en un sistema decimal, es decir, el que nosotros manejamos del día a día, nosotros trabajamos con potencias en base 10. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, este número es de 4 dígitos. Y empezamos de derecha a izquierda para saber la información. Decir que es en base 10, primero, la primera potencia será 0, ¿no? Entonces nos va a dar el 1. Quiere decir que esto vamos a trabajar con la mínima potencia, que en este caso nos daría 5. Si está en una segunda posición, por ejemplo, aquí está en la primera, segunda, tercera y cuarta posición. Si está en este caso la segunda posición, vamos a trabajar con una potencia de base a 10, pero con una potencia a la 2. Quiere decir que el 1 pues va a ser a la 2, va a ser 10. Entonces vamos a multiplicar 4 por 10 y nos va a dar 40. Solamente por saber en el espacio en el que está,
ya automáticamente vamos a saber qué tanto va a valer ese dígito. Por ejemplo, en este caso, en el 7, ¿en qué espacio está? En el 3. Entonces, está en este espacio. Por lo tanto, este 7 va a valer 700. Y tiene sentido, porque aquí pues, pueden ver la información. Aquí le ponen 700 y ese es el valor. Es tan natural para nosotros, pero la computadora no lo entiende. En este caso tenemos el 2. Está en la cuarta posición, en base a 10. Pero si está en la cuarta posición en base a 10, va a valer 1000 esta posición. Todo el número que se ponga aquí va a valer 1000. Como en este caso le estamos poniendo un 2, va a valer 2000. Y es tan natural, hasta ahí yo no sé si haya duda, porque pues realmente esto está fácil. Solamente esto es como nosotros lo entendemos, dependiendo de la posición en la que esté. Por ejemplo, este es 10 a la 1, me parece, o a la 0. Este es 10 a la 1, ¿sí? Y 10 a la 2, y 10 por ese, y 10 a la 3. Esta es a la potencia, ¿no? Sí, sí. Exactamente, y así funciona. Así funciona nuestro sistema decimal. Es tan sencillo entenderlo, solo con saber que esta posición está aquí, automáticamente va a tener 2 ceros que lo anteceden, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero esta misma configuración la podemos utilizar nosotros para entender el sistema binario. Aquí. Entonces, en el sistema binario ocurre lo mismo, pero ahora con potencias de 2. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y así, ¿no? 2 a la 3. Si van multiplicando o van haciendo la potencia, 2 a la 3, 2 a la 4, este es 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Van a decir, bueno, pero es que te estás equivocando porque se supone que no son 8 dígitos, sí, pero acuérdense que estamos empezando desde el 0. Del 0 al 7 hay 8 dígitos. Entonces, cada dígito se va a multiplicar, va a ser su potencia, pues. En este caso 0 va a ser a 1, en el caso va a ser a 2, va a ser a 3, va a ser a 4, va a ser a 5. Entonces, si ya pasamos, hacemos la representación del valor que vale esa operación, vamos a entender que aquí empieza desde el 2, 1, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Cuando nosotros agarramos un conjunto de bits, en este caso de 8 para que sea el mínimo, y lo pasamos en las mismas posiciones que estamos nosotros integrando, entonces nos vamos a dar cuenta que en esas posiciones de bits los ceros están apagados, por así decirlo, ¿no? Porque ya no estamos trabajando con sistemas eléctricos, sino ya estamos trabajando con información digital. Pero entonces aquí se activa, entonces los que nos compete contar son los que tienen 1, los ceros no los contamos. Si ustedes hacen la suma de las posiciones donde está prendido o donde está el 1, donde está el dígito 1, quiere decir que ahí hay información, y donde hay 0 no hay información. Entonces, el 128 tiene información, por lo tanto, lo sumamos y sería 128 más, ¿cuánto? ¿Cuál sería el otro? Más 32. Perfecto. ¿Cuál otro? Más 4, más 2. Más 4, más 2. Y eso da como resultado 166. Y así es como nosotros entendemos entonces qué es lo que quiere decir el sistema binario. Pero no solo es la única conversión. Hay conversiones a muchos otros tipos, pero este es uno de ellos. De hecho, les digo, nosotros, esta es la manera como entendemos el número que tiene un conjunto de bits. Pero la computadora no entiende esto, entiende otros sistemas. Entiende, por ejemplo, el sistema octal, que también es a base de dígitos, pero no el decimal. Entiende el sistema hexadecimal, pero no el decimal. ¿Sale? Entonces, ahorita esto nada más para saber, por así decirlo, miren, está el sistema binario. Luego pasa, o sea, la computadora también puede entender el sistema octal, que también se maneja así como una Q. Y también la computadora maneja el hexadecimal. ¿Sí? Pero nosotros, esto es la máquina comprende. Nosotros como personas entendemos el sistema decimal nada más. Entonces realmente la computadora no entiende decimal, pero nosotros ahora estamos entendiendo lo que
la computadora sí se puede comunicar, ¿no? Entonces, bueno, quitando todo esto, déjenme borrar aquí. Perfecto, vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este caso, vamos a repetir el ejemplo, pero en este caso el conjunto de 8 bits tiene todos en 1 y si hacen la suma de 1 en cada una de las posiciones, nos va a dar 255. Si sumas este, más 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 este, te va a dar automáticamente 255. De hecho, si a alguien le suena, en el manejo de redes se utilizan combinaciones de 4 octetos, pues quiere decir 4 combinaciones de 8 bits y de ahí se manejan las direcciones IP. Pero pues es una forma, o sea, de aquí se creó una tecnología, protocolo, y entonces para que vean desde dónde parte esta tecnología. A ver, ¿qué dice por ahí? Sí, no hay problema, Ángel. No te preocupes. Bueno, entonces, hasta aquí, pues yo entiendo, bueno, yo quiero entender que todo bien, ¿no? O sea, sí se entiende esta parte, o alguien se va quedando. No. Bueno, si alguien me dice, puede mandármelo en privado, ya le contesto aquí una dudita, ¿no? Puede ser en privado, puede ser Saco. para todos. No, desde aquí, desde el chat. Pero bueno, entonces, yo sé que van a preguntar, sí, está bien, te dan números, pero entonces, realmente, ¿cómo nosotros nos estamos comunicando con la computadora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que el sistema binario, pues la conversión del sistema binario, pues no sucede como tal a un sistema decimal, pero el sistema decimal nosotros nos permite entender. Si nosotros tuviéramos una forma de decir, bueno, no solo números funcionan en nuestra computadora, nosotros no solo le mandamos números, sino también mandamos letras, ¿sí? Entonces, por eso se creó el código ASCII. El código ASCII es una tabla de caracteres que aquí nos indica, por ejemplo, el decimal, el número decimal y el número binario. No solo viene así, viene con otros sistemas. Acuérdense que el sistema decimal no lo entiende la computadora, solo entiende binario, octal y hexadecimal. Pero cuando nosotros queremos traducir ya de la computadora, de nuestro código, a que funcione una aplicación, es el proceso inverso. Ahora el sistema decimal es el que tiene que traducir por medio de hecho traduce directamente, pero traduce aquí a sistema binario, entonces una A se convierte a un fragmento de 8 bits. De hecho, el ejercicio anterior, el que hicimos, era este mismo, era 166, y el carácter era como una mayúscula, una minúscula. No es la minúscula normal, porque ese es otro carácter. Esta es como una A superpuesta arribita, ¿no? Como ¿cómo se le llama? Cuando se le pone a la potencia. Superíndice, creo que se le llama, cuando se le pone una letrita arriba o un número arriba de la letra. Pero sí, básicamente eso sería. Entonces nosotros, el código binario tiene una representación en una tabla de caracteres. Entonces, pues realmente para que se comunique la computadora no sirve, pero al revés sí, para que nosotros le digamos a la computadora qué hacer. Entonces nosotros escribimos los caracteres de este lado y la computadora ya los pasa por distintos procesos de conversión y al final llegan a conjuntos binarios. Eso es realmente lo que sucede. Lo que pasa es que al nosotros manejar combinación la conversión de binario a decimal y viceversa, pues ya sabemos realmente qué es lo que está pasando internamente, cuál es la información que está utilizando la computadora. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. No sé si se alcanza a ver muy bien por ahí. Vamos a quitar esto. Aquí, ya lo quité. Entonces, vamos a hacer esta operación rápidamente. Entonces, tenemos este conjunto de bits y ¿cómo lo 73. representamos? ¿Qué número da en total? 73. ¿Cómo? 73. 73, 64 más 8
Ah, no, da... no, perdón, se me fue un 1, ¿Ah, creo. sí? Sí, 72, ¿ah? sí, 72. Muy bien. A ver, vamos a darle aquí. 72, muy bien. Ahora, sumando 64. Híjole, ya se me perdió el desgraciado mouse. Eso. Se me perdió. No, no sé, pero en el siguiente da 90. Sí, sí, sí. De hecho da 90. Ay, maldita sea. Le piqué donde no era. Y el último, si hacen la suma 64 más 8 más 4, eso les va a dar un total de 76. ¿Sale? Déjenme nada más revisar por qué no está saliendo esto bien. Ah, y- Perfecto, ahí está. ¿Sí? Entonces, 72, 90 y 76, yo hago esa operación y digo, a ver, ya vimos los bits, ¿no? Los bits van a ser esa palabra o ese conjunto. Pero entonces, ¿qué realmente yo le mandé? Aquí hicimos la conversión al revés, pero realmente yo le voy a mandar un carácter y la computadora lo va a entender. Entonces dijimos 72 fue, aquí como les decía, aparte están las minúsculas, ¿no? Yo le mandé mis iniciales, le mandé aquí Z, le mandé, digo H, le mandé Z y le mandé L. O sea, yo a la computadora, mediante este método, le mandé mis iniciales. Obviamente, yo hice la conversión binario a decimal, pero también hay una manera de convertir decimal a binario. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a borrar aquí. Entonces, para realizar el proceso de decimal a binario hay que hacer un proceso inverso. Vamos a tener que dividir entre 2 y ver si el residuo, bueno, si hay residuo, si existe algún residuo, quiere decir que en ese caso va a haber un 1 en el binario. Y si no hay residuo, va a haber 0. Aquí es un poquito más complejo, pero ahorita lo voy a explicar con ejemplos. Inge, ¿Qué pacho? este, Daniel se tuvo que retirar porque se quedó sin megas. Sí, no hay bronca. Está bien. Ah, bueno, Ahí luego la subo. Simón. Bueno, entonces, el resultado se va a tener que expresar de abajo hacia arriba. Mire, ¿qué hago aquí normalmente? Yo tengo un número en decimal, 79, por ejemplo. Este 79, yo lo tengo que dividir entre 2, porque estamos utilizando una base 2, porque ese es el sistema binario. Y me va a dar un resultado, me va a dar 39 aquí. Este se le llama cociente, y aquí me va a dar 1 punto algo, ¿sí? Este 1 punto algo, si existe, bueno, más bien me va a dar un resultado, por ejemplo, no sé, me va a dar así, punto 1 o punto algo. Cuando aquí me dé un punto, quiere decir que aquí voy a poner un 1. De hecho, se los voy a poner ahorita en la cámara, pero no se preocupen. Y ¿qué más? A ver, voy a mover acá. Entonces, para la siguiente división, si aquí tengo 39.72, por ejemplo, yo nada más tomo el entero, vaya. Ahorita lo voy a explicar con más detalle, no se preocupen. Lo vamos a ir con ejemplo. A ver, primero, tenemos tenemos que hacer una operación que sea... Ah, aquí se me esconden estas. Qué raro. Bueno, tenemos que hacer una operación de 147, o sea, 147 igual a el binario, ¿no? ¿Cuál es su número binario? Voy a hacer con mi calculadora para que vean. A ver, aquí voy a irme lo más rápido posible. Primero hay que dividir 147 entre 2. Ahí se alcanza a ver todo al revés. 147 entre 2 da un resultado de 73.5. Como la división me da un residuo, entonces quiere decir que
que la división da, bueno, básicamente el número es impar. Si este número es impar, me va a dar residuo. Si hay residuo, en la tabla en la columna de aquí de los binarios, yo pongo un 1, por eso marco que es impar. Entonces me queda, el resultado era 73.5. Déjenme ver dónde se ubica esto. 73.5. Este era el resultado, 73.5 de la división, pero yo solo tomo el entero para hacer la siguiente división. Y digo, 73 entre 2 me da a 36, pues será al revés, 36.5. Hay un residuo, ese es el punto 5. Como hay residuo, entonces yo le pongo un 1 aquí, porque el número era impar, entonces por eso al dividir me da un residuo. Y ya, pero era 36.5. Aquí, en lugar de manejar el 36.5 y hacer la división con ese, hago solo el entero. 36 entre 2, 36 es un número par, por lo tanto no me va a dar residuo. ¿Y cómo lo compruebo? Aquí miren, 36 entre 2 me da a 18. Digo, sí se ve al revés, pero aquí hasta el fondo debería haber un punto decimal, lo cual no hay. Entonces, sé que es par el número 36, por lo tanto, no hay residuo, entonces no pongo un 0. Digo, no pongo un 1, pongo un 0. Y luego, como lo dividí en 2, me da 18 el resultado. 18 entre 2 da a 9. Como 18 es par, entonces pongo un 0 en el apartado de los decimales. Luego, 9 entre 2 da como a, ¿qué era? 4.5, ¿no? Como hay un residuo, hay un punto 5 de residuo, pongo un 1 en la columna de los binarios, perdón, porque 9 es impar. De ahí, 4.5, solo tomo el entero, aquí. 4 entre 2 da a 2, no da residuo, por lo tanto es par, el 4. Y en la columna de los binarios pongo un 0. Y así me sigo, 2 entre 2 da 0, y el 1, cuando llegan al 1, aquí ya no se divide. Ahí podría yo decir el 1 es sí, pero no. El 1 ya no se divide, y entonces queda de esta manera. Déjame moverle acá. Ahí está. 47 es igual a... Ya está. 47 es igual a la columna de binarios, pero al revés. Dense cuenta que empezamos por el 1 de abajo, luego los dos ceros, luego el 1, luego los dos ceros y luego los dos dos. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí alguna duda? Váyanme preguntando porque les van a quedar ejercicios de esto, ¿eh? No, es que hacer un decimal a binario es nomás dividirlo entre 2 y ya. Ajá. Y si tiene residuo, en la columna le pones... Obviamente contando los residuos. Y este es el más complicado porque el otro era más fácil, ¿no? Porque yo siento más fácil así que el otro. Ah, bueno. Pues pon tú. Yo creo que ya depende de cada quien, pero sí, hasta este punto, pues tienen un proceso de conversión. O sea, no son imposibles, solamente hay que acostumbrarse al proceso de conversión. Yo les voy a dejar ejercicios de conversión. Vamos a hacer otro. Este lo hacen ustedes. A ver. Tienen el 52. De hecho, ya está hecho, pero bueno, es un ejercicio nada más para representar. ¿El 52? Es el 132 entre 2. Como 132 es un número par, no da residuo. Si quieren, compruébenlo. Sí. Igual entonces, el 66 igual el 66 no da igual residuo. El 66 es par, no da residuo, por lo tanto en la columna de binarios pongo 0. 33 entre 2, 33 es un número impar, por lo tanto da residuo, no sé cuánto dé. Bueno, debe dar como 33 progresivo, creo. Y y pues el entero va a ser 16, y así te vas, ¿no? Vas dividiendo, si hay residuo, pones un 1 en la tabla en la columna de los binarios, y ya cuando termines, lo único que tienes que hacer es tomar de la columna de binarios de abajo hacia arriba, ponerlos de izquierda a derecha, y ya te queda. De eso no me acordaba. Si era de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es que hay diferentes formas de representarlo. Yo lo puse así porque a mí se me hace más sencillo, pero hay unas como divisiones en cascada.
De hecho, las divisiones creo que en España se manejan no así. Ay, perdón. A ver si puedo dibujar. Las divisiones no se manejan así, sino así. Y aquí, por ejemplo, pones el 132 entre 2 y aquí creo que te da el residuo y luego haces esto, ¿no? Aquí te da el resultado total y aquí te da el residuo y así te sigues en cascada. Pero bueno, eso no es lo que ahorita no estamos enfocándonos a eso todavía. De hecho, es de la manera más sencilla que yo encontré, pero digo, puede ser que ustedes lo vean de otra forma. Bueno, ahora, ya les enseñé cómo hacer conversiones de sistema binario a decimal y de decimal a binario. Ahora, por lo pronto, solo por hoy, vamos a ver el sistema octal. Ya no vamos a llegar a ver hexadecimal, solo vamos a ver en la siguiente clase. Porque quiero antes explicarles otra cosita. Ahí está. Bueno, yo creo que partiendo de la idea de que el sistema binario y decimal solamente admiten una serie de dígitos. Es como, por ejemplo, para que sea más entendible, como por ejemplo en nuestro abecedario, ¿no? Tenemos una cantidad de letras específicas y no podemos, y con esas hacemos nuestras palabras, ¿no? Lo mismo pasa con los números. Con la combinación de los dígitos hacen nuevos números. Ya lo vimos, en binario es por, pues como solo hay dos, se empiezan a juntar entre ellos. Y en decimal, pues ya la combinación entre ellos y el aumento, pues es lo que te da la diferencia de los números. En el caso del alfabeto, por ejemplo, dense cuenta que nosotros tenemos un alfabeto general. En el alfabeto del español tenemos un alfabeto muy similar al del inglés, pero no por eso son los mismos. Pero es como si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer combinaciones de palabras con una letra de un abecedario ruso, ¿no? O abecedario hindú, o chino, o japonés. O sea, no podríamos, ¿verdad? No se podría. No podríamos combinar nuestras letras con las letras de otro abecedario, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los sistemas numéricos. El binario y el digital, digo, el binario y el decimal, de alguna manera comparten el mismo abecedario, por así decirlo, que son los números, ¿sí? En el caso del binario tiene 0 y 1, en el caso decimal tiene del 1 al 9, pero en el caso del octal solo maneja del 0 al 7, solo maneja 8 dígitos, y para mí cuando yo la primera vez que escuché esto así fue como que me rompió la cabeza porque, a ver, ¿Cómo que no hay un 9? O sea, ¿cómo que en este sistema no existe un 8 ni un 9? Y ni siquiera un 8 ni un 9. Ya van a ver más adelante que no existe ni siquiera el 88. El número 88 en este sistema no existe. Y a mí sí me voló la cabeza porque yo estaba bien acostumbrado a mi sistema decimal de 10 dígitos del 0 al 9, pero bueno. Entonces, para ir metiéndonos en contexto, el sistema octal pues utiliza base 8, es diferente del sistema binario que utiliza en base 2. En la computación se desarrolló como una alternativa al sistema binario. ¿Por qué? Porque el sistema binario era bastante complejo de estar programando en él. Entonces, pues quisieron crear un sistema numérico más poderoso, pero que fuera muy compatible con el sistema binario. De hecho, esa compatibilidad del sistema binario y octal lo vamos a ver en la siguiente clase. De mientras solo vamos a ver cómo pasar a decimal. Porque de verdad, ya les digo, es un rollo. Imagínense, convertir de octal a decimal. Eso es lo que vamos a ver. Luego de decimal a octal. Pero luego, como ya vimos binario, vamos a tener que convertir de octal a binario y de binario a octal. Y luego vamos a tener que ver hexadecimal y hexadecimal, convertirlo a binario, decimal y octal y después en viceversa. Entonces, por eso no los quise sobrecargar, para por lo menos ver ahorita dos y ver también conceptos de la computadora. Si me confunden, repasen, porque por eso puse, o sea, por eso las llené de texto las diapositivas. Normalmente no me gusta, pongo imágenes y ya explico. Pero bueno, ahí está. Pero entonces, de todos modos lo va a subir a la plataforma, ¿no? Esto sí.
Sí. Y también la clase, no se preocupen. Solo que la clase me tardó más porque, pues, nada más en borrar, tengo que mejorar el audio y borrar los cachos de inicio y fin. Y eso se tarda 1 hora, más o menos, aproximadamente. Y luego como 2 horas en subirlo, ¿no? Con un buen internet. Entonces, pues... Contrate internet de Telcel de 2 horas por 15 pesos. Bueno, tal vez sí, pero tendría que verlo. Es rápido. Lo voy a considerar porque sí las clases me están fallando ahorita por el tema de la subida. Pero bueno. Sí, o sea, no. Por ejemplo, subir el video de la clase a la plataforma, contraté 2 horas de Telcel por 15 pesos. Y si tiene 4G en su casa, lo suben bien rápido en chinga. Pues mira, lo voy a considerar ahorita que me dices, porque tengo que tener internet de subida. La descarga realmente no me preocupa, la subida, porque tengo que cargarlo a YouTube y de ahí pasarles el enlace. Pero bueno, de hecho ya les dejé en la plataforma la primera, ¿eh? Pero bueno, ahorita vamos con eso. No nos desenfoquemos. Decíamos que el sistema octal maneja 8 dígitos, del 0 al 7. Y, bueno, tiene una ventaja, porque les digo que este sistema se creó como una alternativa al sistema decimal para pues, tener una mejor programación. Pero no quiere decir que aquí, a este punto, cuando lo crearon, ya no se utilizaba en la computadora el sistema binario, ¿no? Solamente era una forma de apresurar las cosas, porque el sistema binario, a pesar de que es tan eficiente, es muy ineficiente programar el sistema binario, porque ya vieron que una letra se tarda 8 bits, o sea, 8 dígitos para una sola letra. Imagínense si quiero escribir una carta o si quiero escribir una aplicación entera, sería imposible. Bueno, no imposible, pero muy, muy tardado. Al menos, no sé, al menos 8 veces más tardado de lo normal. Entonces, sí, les digo, para hacer sistemas y todo, esto era un poquito más sencillo y entenderlo era un poquito más sencillo, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, en el sistema octal hay que entender que no existen los 8 y 9, o sea, solo existe del 0 al 7 y con esos haces todos tus números. Cuando llegas al 7 y continúas al siguiente número, yo sé que está raro, porque en el sistema decimal normal pasamos del 8, 9 y ahí acaba, entonces hacemos la combinación con los primeros 2 dígitos, 0 y 1, para crear el 10 y ahí hacemos una décima, por eso se llama decimal, pero en este caso no hay una forma de hacer un octal, o sea, llega del 0 al 7 y cuando llega al 7 ya no pasa al 8, de hecho se los puse aquí, ya no llega al 8, aquí se salta el 8 y pasa hasta el 10, ¿por qué? Porque el 10 es una combinación del 0 y el 1. Y entonces sí se puede crear un 10, pero no hay 8 ni 9. Y no solo eso. Cuando vas, por ejemplo, aquí 54, aquí me falló, era 53. 53, 54, 55, 56, 57, te pasas al 60, al siguiente punto. A mí sí me voló la cabeza porque yo en ese tiempo yo no entendía. Y fue bastante interesante para mí. Por ejemplo, aquí 375, 376, 367. No existe el 8 y el 9, por eso pasa el 400 directamente. Y pues es chistoso porque a quién se le habrá ocurrido, ¿no? Pero resulta que sí funcionó para hacer sistemas más eficientes y más rápidos. Ya no trabajar con binario. Es como, por ejemplo, cuando existía Pascal y nació C, o los programadores que ya no quisieron C, usaron Java. Y para los que ya no quieren Java, pues nació, no sé, Python o JavaScript o algo así. Entonces cada vez se volvió más sencillo y el chiste es hacer la computación más sencilla, ¿no? Entonces tiene sentido. Vamos a ver. Aquí no se me espanten. Para entender el sistema octal hay que empezar a explicar la conversión porque es la mejor forma de entender. Y este rollo que está aquí, tal vez les dé miedo porque parece sacado de un libro de terror, pero no hay problema, no pasa nada. Es un teorema fundamental, esto que están viendo aquí, y es para la aplicación del octal. Ahorita van a ver, no es como que ustedes tengan que hacer una operación acá y luego una operación acá y esta la potencia y no pasa nada. Esta expresión se llama di, ¿sí?
DI, así se dice en español, y representa a un dígito multiplicado por la potencia en base 8 que invoca el valor de posiciones de cada dígito. Sí, yo sé, no se entendió, pero no pasa nada, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos un número decimal, no un número decimal, un número octal, ¿sí? Esto es un número octal. Y nosotros vamos a utilizar el mismo concepto de la tablita. Fíjense que ya no es una representación en base a 2, más bien es una representación en base a 8. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí empezamos por el 8 en la potencia 0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y así nos vamos. Y nosotros tenemos que colocar en la posición de todos los dígitos, pues en la posición que le corresponde, ¿no? Entonces, si nosotros lo traducimos, vaya, quiere decir que nosotros tenemos aquí en la posición primera, este va a valer a 1, 8 a la 0 va a valer 1, luego 8 a la 1 va a valer 8, 8 a la 2 va a valer 64. ¿Se acuerdan que les expliqué que cuando hacíamos este mismo posicionamiento, cada uno solo iba incrementando en 10 la potencia? Iba del 1, 10, 100, 1000 y todo eso. Bueno, aquí no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un sistema decimal, es un sistema octal. La potencia es 8. Entonces, quiere decir que si yo, por ejemplo, si yo tuviera un 1000, o sea, yo tuviera, por ejemplo, un valor de 1000 aquí, en el sistema octal, quiere decir que yo aquí tendría nada más 1. Entonces, ese valor sería en general no 1000, sino 512. Es rarísimo, yo sé, pero así funciona. Ahorita lo voy a explicar mejor. Entonces, traducimos. Cada una de las posiciones tiene un valor por el que vamos a multiplicar el número en el que ubicamos en cada casilla. Es decir, que si nosotros ponemos en la primera casilla un 6, aquí, y lo multiplicamos por 1, ¿cuánto va a ser? Pues 6, ¿no? Luego, si tenemos un 5 puesto en otra casilla, ahora como está en una potencia 1, lo tenemos que multiplicar por 8, ¿no? 40. Exactamente. Y luego, en la tercera posición, que les digo que no es un sistema decimal, no es 100, esta parte es 64, entonces 1 por 64 va a dar 64, ¿no? Entonces, el resultado sería así, 64 más 40 más 110. 6 daría 110. Entonces, este vendría siendo el número en octal y este vendría siendo su equivalente a decimal. Vamos a picarle aquí. Entonces, un número octal se representa de esta manera, con una Q, por eso le decía. Y es equivalente a 110 en D. Por eso es que, o en D, que ese es el sistema decimal. Aquí desde donde Q indica que se trata de un número en octal y D se trata de un número en decimal y también se representa de esta manera. 156 en un sistema octal es igual a 110 en un sistema decimal. ¿Sí? Hasta ahí, pues no creo que haya mucha bronca, sí, está sencillo. Yo creo que lo van a tener que repasar de alguna manera, o si quieres repasarlo, pero está sencillo. Van a tener que hacer ejercicios, pruebas. También pueden consultar libros y webs, ¿no? Lo tomamos el 4 pasado. Ah, pues perfecto, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy explicando esto? Vámonos a lo que sigue. No, está bien que le explique porque profe, los demás porque se olvidó. fueron a Sí, no, yo entiendo. Sí, siempre pasa. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. No somos máquinas para hacerlo, está bien. A mí también se me había olvidado. Yo cuando dije, mira qué chido. Sí, me acuerdo. Pero yo porque ya llevo años programando y no me acuerdo de eso, porque nunca lo uso del diario. No pasa nada. Entonces, tenemos aquí 1200, ahora lo vamos a manejar así, en octal. 1200 en un sistema octal, ¿cuánto sería a decimal? Bueno, en este caso, hacemos lo mismo. Cada una de las posiciones va a ser en una potencia distinta en base 8. Pero en este caso vamos a colocar así, 1200 en las 4 posiciones. Ahora, vamos a traducir
igual, en la posición 1 va a valer 1. En la posición 2, que es 8 a la 1, va a valer 8. 8 a la 2 va a valer 64 y 8 a la 3, 512. Y así les puse los demás para que vean cómo se va haciendo cada vez más grande. Obviamente va a ser menos, siempre va a ser menos el octal que el decimal, porque pues su base es 8 y no 10. Pero bueno, vamos a ver cómo sería. Multiplicamos el primero, el 1000, 1 por 512 da 512. 64 por 2 da 128. 8 por 0, 0. 1 por 1, 0. 1 por 0, 0, perdón. Y entonces el valor nos daría 640 en decimal, ¿no? De hecho, no, mentira, me equivoqué. Aquí siempre da más el octal. Sí, sí. Sería la combinación. Ahora, así es como se hace, por eso les dejé paso a paso. Esto se los voy a dejar completamente, no se preocupen. Aquí para que, por ejemplo, le borren esto, ¿sí? Les dejé estas tablitas para que borren esto, le ponga, por ejemplo, aquí les voy a dejar, conviertan un número, así, ¿no? Y ustedes ya lo van a hacer esta conversión. La verdad es bastante sencilla, no hay mucho pierde. Si utilizan el paso a paso, no van a tener problema. Ahora, aquí es donde se complica un poquín, pero solo un poquito. Para hacer ahora de decimal a octal el proceso inverso, se maneja ¿cómo se le puede llamar? Un método de división repetida. No sé, aquí dice, un método de división repetida, en el que siempre se va a dividir a 8. Es lo mismo que traducir el binario, que siempre teníamos que dividir en 2, pues aquí lo que tenemos que hacer es dividir entre 8, no en 2. Y seguimos dividiendo hasta que el resultado de la división, o sea, el cociente, sea menor que 8. Si es menor que 8, pues ya no dividimos. No se preocupen si hasta ahorita no me entienden, porque pues ya lo vamos a ver con ejemplo. Luego, el resultado del... Sale, no hay problema, Alberto. Entonces, el resultado de la conversión va a ser la suma del último resultado o el último cociente más los residuos en orden inverso. Es muy parecido al binario, no se preocupen. Entonces, tenemos aquí 193 en decimal. Ahora vamos a hacer 193 en decimal. Lo vamos a dividir entre 8. Y el resultado o cociente, que es lo mismo, va a ser 24 punto algo. ¿Alguien me puede decir cuánto vale? ¿Cuánto da el resultado? ¿Cómo? 24 es 193 entre 8. ¿Cuánto da? Ahorita lo checo. $24.125. Ajá, ese es 125. Porque hay punto algo, quiere decir que hay un residuo. El residuo no es 0, por lo tanto, este número, es impar. Por lo tanto, el residuo tiene, bueno, existe residuo, por lo tanto, yo pongo 1 ahí. Pues. O bueno, pongo el residuo como tal, ¿no? Pongo el residuo. Y 24, me quedo con el entero. 24 entre 8 da a 3. Ajá. Entonces, siempre tengo que comprobar, cada que hago una división, tengo que comprobar si el resultado es menor a 8. Si no es menor a 8, como en este caso 24, puedo volver a dividirlo, pero en este caso es 3. 3 es menor que 8, por lo tanto ya no lo puedo dividir. ¿Sí? Entonces, el resultado va a ser, primero, el último resultado o el último cociente más los residuos en orden inverso, así. Entonces, quedaría el residuo 301. Yo sé, tal vez está un poquito confuso, pero así es como se hace. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Luego, a ver, tenemos 193 en decimal. 193 entre... caray, creo que era la misma, puse. Creo que volví a repetir la... no, solo de... No, sí. Puse 2 veces el de 193, ¿verdad?
Ay, qué menso. ¿Qué? Ay, bueno. Bueno, pero así se hace. Ahorita se las cambio, ya se las subo bien. Pero bueno, así se hace. Primero, tienes el número como tal, el número lo pasas aquí a la tablita, lo divides entre 8, te da un resultado. Si es menor a 8, lo puedes volver a dividir entre 8, pero de mientras, checa si hay residuo, anotas el residuo. Luego, este 24, te quedas con el entero, lo vuelves a dividir entre 8 y te da otro resultado. Este resultado ya no te da residuo, por lo tanto el residuo pone 0. Y como ya este resultado ya no lo puedes volver a dividir, entonces haces la suma, bueno, haces la conjunción más bien de aquí 3, luego juntas con 0, luego juntas con 1 y el resultado te va a dar el número en octal. Y así es como funciona. Hasta ahí yo les voy a dejar ejercicios de octales y binarios con decimales. Yo les voy a dejar algunos ejercicios, me los van a tener que cumplir para la evidencia 3. Yo, a más tardar hoy o mañana, les mando, yo creo que hoy, les voy a mandar un audio en el grupo para todos, para los que están en el sistema, en la modalidad a distancia y los que están en modalidad personalizada, pues ya, si no están, ya se los envíen. Lo que voy a hacer es decir qué va a haber de evidencia, porque la mayoría son reportes y es bastante sencillo. Solamente hay algunas actividades prácticas por ahora, pero les voy a explicar y les voy a resolver sus dudas de las evidencias, pero por ahora vamos a seguir con la clase, ¿sale? Si alguna duda hay de las evidencias, yo mando audio y ya así nos solucionamos, ¿sale? Se los voy a mandar hoy. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar bien si el grupo está nada más para que hable usted? Ah, bueno, pues entonces ahorita lo habilito para que hablen todos, ¿va? Como sugerencia. Sí, no pasa nada. Igual, va a explicar qué onda con la evidencia que ya dejó, ¿no? En la plataforma. Sí, lo voy a explicar. Bueno. No se preocupe. De hecho, bueno, ahorita de mientras seguimos y las dudas van al final, ¿vale? Bueno, vamos a terminar porque ya llevamos las 12, ya tenemos menos de 20 minutos y yo apenas voy en la mitad. Pero voy a tratar de explicar rápido, ¿va? Entonces, ¿por qué es importante que yo les explique estos sistemas de conversión y representaciones numéricas? Porque la computadora nació hace muchos años a un nivel eléctrico ya real, por medio de ya el sistema binario, bajo la arquitectura de von Neumann. No está mal escrito, ahí, bueno, ahí no está escrito, no, lo tienen que escribir con doble N al final. Entonces, ¿por qué fue muy importante el hecho del sistema binario y la arquitectura von Neumann? Son como dos grandes aportaciones, no solo a nivel electrónica, sino a nivel humanidad, que estos dos conceptos se crearon. ¿Por qué? Porque permiten que estos dos conceptos, la arquitectura de von Neumann y el sistema binario, nos dan la tecnología que hoy tenemos. Obviamente, gracias a las aportaciones de muchos y muchos ingenieros, pero nos permite entender y disfrutar de lo que hoy tenemos, ¿no? De nuestro teléfono muy bonito, de nuestros videojuegos, de nuestra televisión, de todo. Pero bueno, hablando ya del funcionamiento de la computadora y no tanto del sistema binario, fue muy importante en aquella época la implementación de la arquitectura von Neumann porque implementaba tres características principales. Primero, una unidad, un módulo central de procesamiento, una memoria principal, donde se almacenaba la información, y las unidades de entrada y salida. Aguántenme tantito porque ya se me enfrió el café. Y ya se me secó la garganta también. Y bueno, estas tres características, estos tres grandes rasgos fueron los que permitieron conceptualizar el funcionamiento de la computadora a un nivel muy básico, pero de la manera en que hoy en día conocemos. Hoy en día tenemos una CPU, una memoria y los sistemas de entrada y salida. Gracias a esta persona,
fue que, bueno, a esta persona y un grupo de ingenieros que estaban trabajando en un proyecto, les platicaba de la computadora que se estaba creando a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues fue que se implementó este sistema, ¿no? Entonces, pues ya las computadoras se fueron virtualmente basando, por así decirlo, o sea, a nivel conceptual se fueron basando en la arquitectura de von Neumann, donde especificaba que los datos que se ingresaban a la computadora podían ser almacenados. Yo les mostraba imágenes en las clases anteriores de cómo almacenaban la información, que era por unos grandes bloques de almacenamiento, unas grandes torres. Obviamente, pues ahí es como se empezó, pero cada vez fueron evolucionando más las tecnologías para la memoria. Pero el concepto de la arquitectura de von Neumann especifica, perdón, que podemos nosotros almacenar información, almacenar datos e instrucciones para leerlos o escribirlos. Quiere decir que si nosotros leemos la información, por ejemplo, aquí en un sistema de entrada, como podría ser un teclado, que en ese tiempo normalmente los dispositivos de entrada y salida era un teclado de entrada y una pantalla de salida, o una impresora como salida. Entonces, digamos, va a la entrada y va a la CPU, a la unidad central de procesamiento, y este se encarga de que los datos que recibe aquí van a ser procesados, pero por medio de instrucciones. Y esas instrucciones va a estar comunicándose de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, varias veces a través de la memoria principal y a través de todos estos componentes que ahorita les voy a explicar, para poder procesar información y poder al final mandarla por la salida. O sea, aquí iría la entrada, el proceso de comunicación entre el CPU y la memoria a través de la ejecución de instrucciones, y ya después saldría por la salida, que vendría siendo ya sea una pantalla o una impresora, ¿no? Entonces les comentaba que ese sería el funcionamiento. Entran datos, la unidad central de procesamiento se encarga de controlarlas por medio de la unidad de control aquí, y en combinación con la memoria principal ejecutan las instrucciones que de entrada se les dio, y al ser ejecutadas, a ser procesadas, al final vuelven y la mandan por la salida. Entonces, ese sería el funcionamiento muy básico, pero bueno, ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Entonces, se trabajaba con la memoria y era revolucionario una memoria principal, que en esta memoria es donde se guardaba las direcciones, y en esta memoria se indica, por ejemplo, la posición de cada uno de los fragmentos de la memoria, sin importar el tipo de elemento que contenga en ella, ¿no? Y bueno, aquí indica que la ejecución de las instrucciones o la ejecución de un programa se daba siguiendo una secuencia de instrucción tras otra, ¿no? Lo que pues, hoy en día conocemos como una programación, bueno, una ejecución secuencial. Y les digo que esta tecnología o este concepto era muy bueno, era muy revolucionario, porque permitía que el hecho de poder reciclar el hardware, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en esa época tú tenías, bueno, si trabajaban, hipotéticamente, tú trabajabas en una empresa de tecnología, suponiendo que la empresa de tecnología se encargaba de hacer computadoras. Hoy en día, pues ya una computadora pues nos sirve para todo, ¿no? Pero en aquella época tenían que generar una computadora con un propósito general, bueno, más bien con un propósito específico, tratando de irse a lo general. Me explico. Imagínense que habían empresas en aquella época que hacían procesamiento matemático, ¿no? La NASA o estas empresas del gobierno militar o todas las ramas del gobierno militar, sobre todo en Estados Unidos, buscaban siempre tener datos estadísticos, gráficos en pantalla, impresiones de reportes, contabilidades,
bueno, administración, matemáticas, un montón de cosas, cálculos físicos, para descubrir nuevas teorías y no solo descubrirlas, comprobarlas, cálculos químicos. Entonces, se tenía que generar una computadora enfocada para cada área y tratando de ser lo más general posible. ¿Por qué? Porque cada vez que se creaba o que se manejaba una computadora, la placa, antes de la implementación de esta arquitectura de von Neumann, pues eran placas que se soldaban, pero esas placas pues ya venían con un código preprogramado, o sea que ya venían con programas instalados. Es como si tú compraras una computadora hoy en día que solo funciona para correr un videojuego. Sí, corre el Red Dead Redemption bien padre, o corre, no sé, YouTube, y solo a eso se dedica, a correr YouTube. Entonces, pues no, ¿verdad? No tiene sentido. Fue con la implementación de la arquitectura de von Neumann que se permitió un reciclaje de software. Las computadoras incluso bajaron en costos. ¿Por qué? Porque se podía crear, en lugar de manejar este tipo, aquí les puse dos ejemplos que viene en el libro, aquí vienen dos ejemplos, el ejemplo A y el ejemplo B. En ejemplo A, en una computadora se le daban los datos por medio de un hardware específico, y este hardware específico lo que hacía es procesar la información mediante una secuencia de funciones lógicas y aritméticas. Quiere decir que las funciones lógicas entendían los datos de entrada que le daban, y la parte aritmética podía hacer operaciones matemáticas. Entonces, a final de cuentas, podía arrojar un resultado. Pero si la computadora estaba enfocada a la estadística, a la manipulación de datos estadísticos, pues no funcionaba para la física, te aguantabas. Tenía que comprar un hardware específico para eso. Y pues fue que con esta arquitectura de von Neumann se dieron cuenta que podían generar un hardware que pudiera interpretar los datos de entrada, pero por medio de un hardware generalizado, un hardware que podía almacenar información y podía ser flexible para cualquier tipo de ámbito empresarial. Entonces, esa intérprete se le llamó intérprete de instrucciones. En lugar de generar o de comprar un hardware dedicado para una serie de funciones, se usaba un hardware estandarizado, basado en capas, que permitía interpretar las instrucciones y devolver diferentes resultados. Es decir, se podía programar la placa de hardware y reprogramarla para que la computadora funcionara de una manera distinta. Entonces, este intérprete mandaba señales de control al CPU, básicamente. O sea, todo esto ya se convirtió en parte del CPU, por así decirlo. Entonces, las señales de control, ya existía una parte que interpretaba los datos de entrada, y mediante estas señales de control, pues ya podía realizarse el procesamiento lógico-aritmético, que daba un resultado ahora distinto. Vamos a ver aquí, creo que esto ya me adelanté un poquito. Sí, es lo que les decía. En sí, pues las señales de control son una secuencia de pasos, ¿sí? Y cada uno realiza una operación lógica o aritmética con los datos. Quiere decir que ya el intérprete era quien reconocía que ya se podía programar la placa de hardware, y este intérprete ya podía, por medio de señales de control, básicamente las señales de control eran los datos de entrada, o sea, agarraba los datos de entrada y podía realizar estas operaciones. Ya no era tan rústico como antes, sino ahora ya se podía interactuar con los componentes de la computadora mediante estas señales de control, que estas señales de control básicamente terminaban siendo instrucciones mejoradas, pero ya con un hardware estandarizado que ya podía recibir distintos parámetros de entrada para distintas áreas. Y pues gracias a esto hoy en día es que podemos programar una computadora y hacer un montón de aplicaciones. Entonces, si queremos hacer una aplicación enfocada a finanzas, podemos hacerlo, porque desde aquella época se pensó que la placa de hardware podría tener un interpretador,
que por medio de códigos él podía programar ese intérprete y ya podíamos nosotros reutilizar ese hardware. A ver, ¿qué más? Entonces, le decía, este apartado, este componente de intérprete de instrucciones y las funciones lógicas aritméticas son elementos que componen al módulo de la CPU. ¿Sí? La CPU básicamente ya podía tener un intérprete de hardware y ya podía realizar las operaciones mediante las señales de control, ¿no? ¿Qué es lo que hacían las señales de control? Decirle qué tenía que hacer cada cosa, para dónde tenía que ir, qué apartado de la memoria tenía que usar y bla, bla, bla. Aquí comenta, bueno, esta parte dice que, bueno, los datos y las instrucciones se insertan, obviamente, a través de los componentes de entrada y salida, que también hay módulos de entrada y salida para los distintos dispositivos. Ahorita les voy a explicar más eso, para que quede mejor, claro. Y esto es otra parte importante, que las instrucciones no siempre se realizan de manera secuencial, ¿sí? Porque hay un apartado de la CPU que podía frenar el procesamiento o podía indicar si teníamos que saltar de una instrucción a otra, y todo eso se guardaba en la memoria principal. Es decir, ya no tenía que ser 100% secuencial. Si el hardware dedicado me decía que yo podía meter solo este tipo de valores de entrada y ya, en este caso no, yo le podía meter distintos tipos de valores de entrada. Oye, como una computadora casi como la que hoy conocemos, le metemos datos de entrada, obviamente no con un lenguaje de programación tan moderno, ¿verdad? Pero le metemos datos de entrada y la computadora saca datos de salida sin importar sin importar nada, porque ya no es un hardware dedicado, ya es uno estandarizado. Y aquí es donde viene la parte importante. Entonces, entendiendo lo anterior, podemos darnos cuenta que la CPU, básicamente la computadora, todo esto que estoy señalando es la computadora, se dividía por módulos. Aquí está el CPU, que tiene sus herramientas internas, ya muchas de ellas ya las vimos, como por ejemplo la ALU, que aquí no está, pero bueno. Está la memoria, está los módulos de entrada y salida. Aquí dice módulo de entrada y salida, pero es un módulo pues para cada dispositivo. Entonces dice, la CPU se encarga de controlar, ¿no? Controlar todo lo que se le da de valores por entrada. Luego, la CPU intercambia información y datos con la memoria mediante los registros internos. La memoria tiene registros internos, estos de aquí. O sea, yo sé que existe una memoria principal, sí, pero en este caso la arquitectura también marca que el CPU también tiene una ligera memoria pequeña. ¿Para qué sirve la memoria a grandes rasgos? Pues para recordar o retener ciertos datos. Y el intercambio funciona a través de un bus de sistema. ¿Qué es un bus? Básicamente un bus traduce como un canal. Un canal, hay diferentes tipos de buses o diferentes canales de sistema. Por ejemplo, el canal que comunica la CPU con la memoria, la CPU con los módulos de entrada y salida, la memoria con ambos. Entonces, esos son los canales o los buses del sistema, ¿no? Para que quede claro, porque de repente esta palabra como que puede confundir. Y bueno, la CPU maneja dos registros importantes internos, o dos apartados de memoria importantes. Uno, indica que las direcciones, tiene un registro de direcciones de memoria que se llama MAR, que traduce Memory Access Register. Esta memoria sirve para especificar una dirección de memoria donde va a ser la próxima lectura o escritura. ¿A qué se refiere con esto? Que aquí, en el CPU, este apartadito guarda los registros de la memoria. Por ejemplo, aquí están los registros de la memoria, están señalados así. Cada uno de los registros de cada memoria, ya no falta mucho. Ya no falta casi nada. Cada uno de los registros de la memoria tiene un cachito, así está separado, y tiene un indicador en formato binario.
o sea, tiene un indicador aquí, pues entonces este numerito se guarda aquí donde sabe el sistema cuándo va a leer, cuál va a ser el siguiente fragmento de la memoria que va a leer o escribir para almacenar aquí o guardar o leer, ¿no? Eso es lo que hace, para eso sirve este pedacito, para saber qué parte de estos fragmentos es de la instrucción que viene, si se va a leer o guardar la información. ¿Qué más tiene? Tiene un registro de datos de memoria que se llama MBR, que es Memory Buffer Register, que contiene un dato que es el que se va a escribir en memoria o donde se escribe el dato que va a leer la memoria, ¿no? Básicamente aquí es como lo que almacena aquí la memoria, pero lo almacena de manera temporal, al igual que la memoria, porque pues precisamente comparten esta información estos dos. Nada más que aquí guarda, la diferencia es que aquí guarda una dirección y guarda el valor memoria. Sí, no pasa nada. De hecho, ya ahorita terminamos porque supongo que tienen clase, ¿no? ¿Tienen clase a qué hora más o menos? Bueno, mira, si quieres no pasa. Los que se quedan, pues de todo modo voy a tener que subir la clase a internet, no se preocupen. Entonces, para seguir explicando y terminar, también hay un componente, bueno, hay dos componentes que se comunican. Estos ya vimos que se comunican con la memoria, ¿sí? Y estos se comunican ahora con los módulos de entrada y salida. Es uno llamado entrada y salida AR, que es básicamente la dirección, el registro de dirección de entrada y salida, y el otro es... ¿Dónde está? Bueno, ese es el más importante, lo voy a dejar aquí. Que sirve para intercambiar datos del módulo de entrada y salida con el sistema, con el CPU. Básicamente es como si nosotros aquí tuviéramos conectado un teclado. Cuando pulsamos una tecla, aquí, en va a guardar la información o el dato que se pulsó en la tecla, o que si no es un teclado, si es una impresora, pues el que va a salir, ¿no? O sea, para que vean qué tan complejo es un mendigo CPU. Y es un CPU de hace casi 50 años. Entonces, pues imagínense. Está muy viejito. Luego, por otro lado, hay un módulo de memoria que consta de posiciones enumeradas. Cada posición, pues le digo, es una dirección, como si fuera una casa, y adentro, pues está el contenido. Aquí pueden haber, normalmente aquí hay dígitos binarios. Sí, cada posición, les digo, contiene un número binario que puede ser interpretado como un dato o como una instrucción. Ten en cuenta que un dato sirve para procesar información y una instrucción es la que nos dice qué es lo que tenemos que procesar.